José Blandón Castillo para los análisis nacionales. Hay temas importantes para analizar. Hoy se realizará una audiencia al expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra en los Estados Unidos, y también la Asociación de Bancarios envía una carta al Ministerio Público. Vamos a estar analizando eso. Bienvenido, Blandón. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia en un martes cargado de noticias y de eventos. Y vamos a compartir con ustedes inmediatamente en el plano nacional las primeras. Vamos a hablar de política, no se preocupen. El tema de cambio democrático sigue en el tapete y nosotros vamos a hablarle de ello. Pero primero, hoy a las 2 de la tarde, el expresidente Ricardo Martinelli acudirá a lo que sería su quinta audiencia desde el momento en que estuvo detenido allá por el 12 de junio del año pasado. Lleva exactamente 26 días detenido Ricardo Martinelli, y hoy se presenta ante la audiencia la jueza del Distrito Sur, Marcia Cook. Tendrá que escuchar el habeas corpus que los abogados del presidente solicitaron con respecto a la decisión de mantenerlo detenido. La audiencia estará representada los abogados de Ricardo Martinelli, y por los Estados Unidos estará representado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El secretario Tillerson tendrá la representación de sus abogados. Estará representado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el representante de la cárcel y la Fiscalía. Y se escucharán las partes. Es muy poco probable que hoy tengamos la decisión de la jueza, pero es probable que en los próximos días esté listo, aunque no es descartable que ella allí mismo tome una decisión. Ella podría, mantener la decisión del juez Torres, que indica que la detención procede y que la extradición debe darse. O puede decidir descartar la posición del juez, y entonces habrá un proceso de... se recuerda que cuando se dio la audiencia, el juez Torres le preguntó al Departamento de Estado que si él se pronunciaba en contra de la detención, ellos objetarían, y ellos dijeron que no. Vamos a ver qué sucede. Si la jueza mantiene la decisión del juez Torres, entonces Ricardo Martinelli tendría su última apelación frente a la Corte de Atlanta, que es el último instancia judicial. Si en esa corte se mantiene la decisión de los dos jueces, entonces el Departamento de Estado tendría que tomar la decisión final, porque lo que se está decidiendo es la legalidad de lo actuado por la justicia de Estados Unidos con respecto a su detención. Pero es el Departamento de Estado el que decide si lo extradita o no. Pero eso pasará si la juez mantiene y la Corte de Atlanta, si es que el expresidente decide elevarlo a la Corte de Atlanta, porque los abogados podrían decidir no apelar más y pasarlo inmediatamente al Departamento de Estado, o podrían apelar, y creo que esa ha sido la decisión del presidente Martinelli. Entonces él iría a la Corte de Atlanta, ahí sería la última apelación. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia negó dos apelaciones con respecto a esto. De manera que un elemento más, nosotros le estaremos dando todo lo que pase allí, y en la tarde tendrá usted de primera mano lo que suceda en esa audiencia. Una cosa importante que quiero señalarle hoy, precisamente hoy, porque hoy hay protestas sobre la corrupción. Yo quisiera decirle y ponerle en el marco de lo que está ocurriendo en este momento. La primera cosa fue la noticia con que abrimos el noticiero, en que se les informó a ustedes que la Unión Europea nos había sacado de las listas negras, anuncios que hicieron hoy, y hay un comunicado de la Cancillería al respecto. No hay la menor duda que eso constituye una noticia importante para nuestro país, porque de estar en listas negras, esto afecta no solamente nuestra imagen, sino afecta nuestra capacidad de hacer negocios con el mundo. Entonces, creo que esta decisión, que es el esfuerzo sostenido de las autoridades panameñas y de toda la estructura jurídica del país, es importante. Pero además también es importante, incluso los que van a manifestarse hoy debieran leerse, la carta que la que la Asociación Bancaria le envió a la señora Procuradora General de la Nación, en donde le solicitan
prudencia y que actúe con responsabilidad cuando se trata de informaciones de los bancos. En ese comunicado, la organización bancaria le expresa a la señora procuradora, al Ministerio Público, que los bancos han venido cooperando en la lucha contra la corrupción y que piden que cuando el Ministerio Público mencione los bancos, lo haga con apego estricto a lo que realmente está ocurriendo. Y esta es una cosa importante, porque en la estructura bancaria nuestra, nuestro sistema bancario, es digamos, la columna vertebral de nuestra economía de servicios. Y pegarle al sistema bancario con explicaciones, recuerde que la Fiscalía lo que está haciendo son investigaciones. Cuando la fiscal nuestra, sea la Procuradora General de la Nación, que es nuestra fiscal general, Procuradora General de la Nación, hace una intervención sobre algún tipo de investigación, eso es lo que es exactamente, una investigación. Una investigación que debe pasar por el sistema judicial para poder que otro organismo decida si hay un nivel de culpabilidad. No necesariamente una investigación, no importa lo que la fiscalía diga, es que usted es culpable de algo. No, eso tiene que pasar por un proceso para que se haga el proceso judicial. ¿Sí? Los que judicializan todo esto es el órgano judicial. Entonces es importante que los fiscales, cuando se incluya esto, intenten con claridad no hacer daño, ni intencional, ni siquiera no intencional a nuestro sistema productivo. ¿Y por qué esto es importante? Porque para nosotros, en Panamá, la economía es uno de los factores importantes para el desarrollo. Hoy aparece, José Luis y estimados televidentes, insertos en el periódico La Prensa, el Martes Financiero. Les recomiendo que se lean las 4 intervenciones que están allí hechas por Ricaurte Vázquez, exministro y uno de nuestros mejores economistas, uno de nuestros, tenemos muchos importantes así como él, de Roberto Brenes, financista, de Diego Vallarino, que es banquero, y de Luis Río. Yo me he leído 3, no lo he terminado de leer, pero quisiera compartir con ellos algunas cosas. No tengo el conocimiento técnico-científico que tienen ellos, pero tengo alguna experiencia en el manejo de la economía. La primera cosa que les quiero plantear a ustedes es lo siguiente, y ya lo había planteado incluso el expresidente Ricardo Martinelli en una de sus explicaciones en sus cartas que produce 3 veces por semana. La economía panameña en este momento está creciendo a un ritmo entre 5,2% y 5,7% neto, con una inflación relativamente baja. El principal problema de nuestra economía es la generación de empleo. Ese es nuestro principal problema. Y tal como lo señala Ricaurte Vázquez en su exposición que aparece hoy en Martes Financiero, esa es la generación de empleo lo más importante en este momento. Y los sectores más importantes para generar empleo son la construcción y el comercio. Fíjense lo que le estoy diciendo. En una economía que está creciendo, pero que no produce empleo, entonces los problemas sociales se incrementan. Y los motores de nuestro crecimiento que generan empleo son la construcción y el comercio. De acuerdo a los análisis que tenemos en mano, el consumo en Panamá va a crecer a 3,6%. Pero si nosotros cerráramos todos los proyectos de construcción que están en proceso de investigación, los proyectos que construye Odebrecht, solamente Odebrecht genera más de 10.000 empleos. Los proyectos que están involucrados, las empresas investigadas en el llamado caso Blue Apple, generan más de 40.000 empleos. En total, estamos hablando más de 50.000 empleos de la construcción. Y cuando usted habla de cerrar esos proyectos, de eso que estamos hablando. De sacar 50.000 personas del empleo que ganan ingresos mayores al salario mínimo. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es cómo generar más empleo en construcción, cómo generar más empleo en comercio. Pero por ahí está también en el análisis que hace Brenes de esto,
implica lo siguiente, y por eso la importancia de lo que acaba de pasar con la Unión Europea al sacarnos de las listas negras. Una de las plataformas más importantes de nuestro desarrollo es nuestra plataforma de servicios. ¿Y qué es lo que dice Brenes? Que hay que modernizar la plataforma de servicios, hay que adaptarla a las necesidades de transparencia internacional y hay que crear nuevos productos a la plataforma de servicios. Hace 23 años sacamos el último producto de la plataforma de servicios nuestra, financiera. Panamá no necesita de ser un paraíso fiscal. No, lo que nosotros necesitamos es el desarrollo de un sistema financiero transparente, pero con nuevos productos. Y él habla de lo que yo he venido conversando con ustedes. El Ministerio de Economía y Finanzas está promoviendo un proyecto de ley para modernizar el sistema financiero. Debemos entender que la existencia de las criptomonedas, de la nueva situación financiera, de contar Panamá con una fuerza que sabe de finanzas, fuerza laboral, hablo con gran capacidad, abre nuevas perspectivas para que la economía de servicios le dé empleo a nuestra juventud con mayores remuneraciones, pero para ello necesitamos modernizar la plataforma de servicios para la oferta de nuevos servicios. Por ejemplo, nosotros en materia portuaria no necesitamos más puertos. Lo que necesitamos es una verdadera estructura de convertir nuestro país en un centro de logística de transporte. Y para eso necesitamos mayor capacidad para mover contenedores. Por eso les recomiendo que se lean esto. Les recomiendo al Ministerio Público y a todos los que van a protestar, que tienen su derecho de protestar, que cuando ustedes hablan de cerrar, de que voten a todas las empresas, vamos a pasar una ley para que nadie más pueda venir a invertir en Panamá. ¿Ustedes saben cuáles son los verdaderos generadores de empleo en Panamá? Bueno, la construcción. Cerremos todos estos proyectos y votemos a la gente, pues. Entonces nos vamos a disparar en desempleo. Usted significa que sacar 50.000 trabajadores de la construcción, de la economía, es como a pegarle a más de 300.000 personas que la vamos a tirar a la pobreza absoluta. Me pregunto, ustedes saben lo que están haciendo. Y fíjense lo paradójico de todo esto. Hoy se va a montar una manifestación frente al Ministerio Público, que es el que más investigaciones ha hecho sobre la corrupción. Yo quisiera saber si nuestra amiga la diputada Ana Matilde Gómez, ex procuradora general de la Nación, que no tiene tantos éxitos, no tuvo tantos éxitos como procuradora en la lucha contra la corrupción como tiene esta administración, estará en esa manifestación, porque es paradójico. Porque queremos exigir nombres, que se divulguen nombres, que se digan cosas de expedientes que no están en el Ministerio Público. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, la procuradora no puede decir absolutamente nada y si diría algo estaría cometiendo un grave error y violación a las leyes. Igual que si estuviera hablando de Blue Apple, no lo puede decir, los que están ahí saben eso. Pero hay quienes quieren utilizar la lucha contra la corrupción con el interés básicamente de proyectarse políticamente. ¿Usted quiere proyectarse política? Hay miles de formas para proyectarse políticamente. Lo que quiero plantearle con todo esto, que estos expertos que conocen de lo que están hablando, le estamos advirtiendo al país de la necesidad de hacer cosas importantes. Están ocurriendo cosas importantes que favorecen a Panamá. Hay iniciativas que tenemos que impulsar. Ojalá la Asamblea Nacional se preocupe por conocer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas que cambia la plataforma de servicios para abrir nuevos espacios para poder ofertar nuevos productos en la nueva situación global. De manera que comprender lo que está ocurriendo es importante, particularmente en un momento en que el país entra en la vorágine de la política. Y muchos de los que impulsan, bueno, muchos no, algunos de los que impulsan la lucha contra la corrupción, en realidad no tienen idea de lo que es la lucha contra la corrupción. Porque hablan de la justicia, pero hablamos primero de la justicia social. Entonces, para poder ver todas estas cosas, un país con una amplia posibilidades, señora procuradora, señores fiscales, señores jueces, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, señores diputados, señor presidente de la República, dirigentes políticos del país. Pensemos en las futuras generaciones
y pensemos en políticas para generar empleo. Combatamos la corrupción. Sí, hay que combatir la corrupción. Pero la corrupción es un proceso que hay que combatirlo en todos los frentes. En todos los frentes. En el frente de la educación, en el frente del juega vivo, en el frente del engaño, de la utilización de argumentos, luchando contra las medidas antidemocráticas. Por ejemplo, vi un tuit del amigo Juan Carlos Tapia en donde señalaba que José Dapelo, presidente de la compañía Power, le negaron la entrada al país. Y nadie da una explicación. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Yo no tengo en absolutamente nada que vayan a movilizarse donde quieran, pero me llama la atención que paradójicamente la manifestación sea hoy frente al Ministerio Público, en el momento en que el país ha hecho la mayor cantidad de investigaciones, algunas que nosotros hemos criticado aquí sí, pero no podemos negar que ha habido un avance importante. Pero lo que queremos nosotros ahora mismo es violentar normas constitucionales. Y yo le pregunto, ¿qué derecho tenemos nosotros a estar violentando las leyes, las normas constitucionales? Todo eso está ocurriendo en nuestro país. Al regreso le voy a dar un vistazo de lo que está pasando en el mundo y sus implicaciones en Panamá para terminar con el análisis de Panamá. Bien, quedamos en que regresaríamos con el análisis internacional, pero interesante también escuchar la versión del conductor del taxi. El Papa Francisco, ingeniero, donde vaya, sigue dejando de qué hablar, aunque ya no se encuentra en ese país, y nuevamente pidió disculpas, perdón, por lo que dijo en Chile. Bueno, antes de ir al internacional, esta noticia que ustedes acaban de escuchar acapara la atención de todos los panameños. ¿Quién no ha vivido un incidente con un taxista? A ver, mire lo que me manda aquí mi amigo Carlos Salazar. Dice Carlos Salazar, la red está llena de esto. Robert De Niro es chicha de piña en su actuación de Taxi Driver. Tenemos un candidato a Oscar en Panamá. O sea, que no le crea al taxista, al amigo taxista. Bueno, siempre hay que escuchar las dos versiones. El que no escucha las dos versiones, el que juzga sin escuchar las dos partes, aunque juzgue bien, comete un error. En el plano internacional, fíjese lo que le pasa al Papa Francisco. Usted ha oído la teoría de que el Papa es infalible. Es un dogma de la Iglesia Católica. Bien, el Papa Francisco, en su gira por América Latina, que terminó en Perú, ya está el Papa en Roma, dijo a las víctimas del acoso sexual en Chile, refiriéndose a la defensa del obispo Juan Barros, que él quería pruebas, que necesitaba pruebas del acoso. Y eso indignó a los chilenos. En Chile hay una cantidad de curas que han abusado sexualmente de los niños. Y eso generó en Chile una polémica muy fuerte. Bueno, el Papa Francisco, en esa característica de su humildad, que yo admiro mucho, a pesar del error que cometió, porque me pareció que fue un error de él, quien le pide a víctimas ese tipo de acción, en vez de salir a condenar y buscar soluciones a este problema. Para corregir eso, el Papa dijo que pedía perdón por haberle pedido pruebas y a su vez calificó de una aberración los delitos sexuales. Y dijo que como una víctima podía dar pruebas si estaba avergonzado de lo que le había pasado. De manera que esto de que el Papa es infalible muere con Francisco. Porque pudo más la humildad que el dogma del cargo. Porque acuérdense que siempre se ha dicho que el Papa es infalible. Bueno, en la vida no hay nadie infalible. Y el Papa Francisco, es un gesto que yo valoro de humildad, condeno, eso sí, que haya utilizado esa expresión que ofendió a las víctimas. Acuérdense que más importante es la defensa de las víctimas que de los victimarios. Porque mucha gente se preocupa de los derechos humanos de las víctimas, yo me preocupo de los dos, pero si usted no tiene que escoger, usted tiene que respetar el derecho de las víctimas, proteger a las víctimas, y sobre todo si esas víctimas son niños. Me parece un gesto noble del Papa haber reconocido. ¿Cuánta gente en la posición del Papa hubiera hecho eso? Es la primera vez que veo un Papa que pide perdón por algo que haya dicho, es decir, retractándose de lo que ha dicho.
En el plano internacional también en los Estados Unidos, después de un agrio debate por 2 días y medio, se restableció el gobierno federal a través de un acuerdo que puso hasta el 8 de febrero, un acuerdo interino para financiar al gobierno de los Estados Unidos. Fíjese que esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que hay un cierre del gobierno parcial del gobierno federal cuando el presidente de los Estados Unidos tiene el control, por su partido pues, de la Cámara, de los Representantes y del Senado, porque el presidente Trump tiene el control del Ejecutivo, tiene mayoría en la Corte, tiene mayoría en la Cámara de Representantes y tiene mayoría en el Senado. ¿Y por qué no ha pasado un presupuesto? Porque el presidente Trump no tiene una posición frente a las cosas. Hace unos días, antes de este cierre, él le prometió a los republicanos y demócratas que si venían con un acuerdo bipartita que viera el problema de migración y de su construcción de su muro, él lo firmaba inmediatamente. Hombre, se reunieron los partidos y van ante el presidente y él le dice que él no está de acuerdo con nada de lo que ha dicho. Entonces es un hombre que se ha vuelto poco confiable. Este presidente que va rumbo a Davos se ha constituido en un elemento de incertidumbre global porque nadie sabe exactamente dónde está. Y el gran hacedor de acuerdos, como se vendió, brilló por su ausencia en el acuerdo de ayer. Y ahora mismo los demócratas, aunque lo firmaron, dudan que el acuerdo se cumpla. Así están los Estados Unidos. Y termino con esto. Los medios de comunicación mundial se encuentran en pelea. Se ha visto la radio televisión rusa, RT, la televisión rusa. Bueno, los Estados Unidos los obligó a que tenían que inscribirse como agente extranjero. Y criticó a Twitter, Facebook, por prestarse a hacer RT una de las cadenas de televisión mundiales de mayor audiencia en este momento y crecimiento. Los Estados Unidos dicen que esto es un instrumento de Putin. Bueno, en esa televisora, entre otros, participa Larry, el comentarista norteamericano de mayor prestigio. Dice lo que quiera. Pero hay una controversia que es el reflejo, Larry King, que hay una controversia que es el reflejo del nuevo reparto. Por eso la importancia que nosotros veamos lo que está ocurriendo en el mundo aquí y por eso lo que le estaba hablando al principio de Panamá. Nosotros tenemos que entender que en ese mundo global nosotros jugamos un papel por nuestra posición geográfica. Y es entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo lo que hemos hecho bien y entendiendo lo que hemos hecho mal que hay que corregir en el marco de proteger lo que tenemos bien, que podemos avanzar. No podemos avanzar resolviendo lo que está haciendo mal, destruyendo lo que está bien. Por eso hay que tener prudencia. Coincido con la Asociación Bancaria y los dirigentes financieros de este país en que la prudencia es lo más importante y sobre todo hablar con exactitud de los hechos que están ocurriendo. Hay que cuidar la economía, que es el bien común que genera el empleo de todos. A la vuelta, un poco más de Panamá y un poco de política. ¿Le parece? Y ser responsables también, ¿no? Exactamente. Bien, ha llegado el momento entonces, ingeniero, de hablar de política. Oiga, continúa el debate hoy en la Asamblea sobre la ratificación de las magistradas. Y viene la prueba de fuego para cambio democrático en los próximos días. Esto no va a ocurrir ni hoy ni mañana. Yo me inclino a pensar que la votación será o el viernes o el próximo lunes. No tomo apuesta, pero creo que vamos a escuchar a la señora fiscal y a la señora abogada que van a hacer sus puntos de vista. Algunos miembros del gabinete van a hacer sus explicaciones. De manera que puede que se vaya hoy y mañana. Mientras se llama la procesión, la comisión tiene que votar, tiene que mandar el acta. Pienso que la votación puede ser o el viernes o el lunes. Pero más importante que eso, quisiera decirles a ustedes que he tenido muchos comentarios de lo que ha ocurrido con Cambio Democrático. Recuerde que este domingo hay otra convención, otro congreso se reúne, que es el PRD. No veo mucha efervescencia
¿no? Compare las asistencias. Pero quisiera decirles que, en primer lugar, vi por ahí un tuit de Ricardo Francolini llamando a la unidad. Yo creo que ese es el camino correcto, pero vuelvo a insistir, son los victoriosos los que tienen que construir los puentes de la unidad, porque quien necesita la unidad más que nadie son ellos. Todos la necesitan en cambio democrático, no se engañen. Y les voy a dar un consejo a los de miembros del cambio democrático. Fíjese, cuando usted vea a su adversario utilizando argumentos que tienden a dividirlos, entonces piensen que usted, si piensa igual que su adversario, usted no tiene la razón. Porque lo que se trata ahora de los adversarios, mucha gente pensó realmente, adverso a cambio democrático, que cambio democrático no iba a tener la capacidad de montar una convención como la que montó. Olvídese el resultado. Fue una convención masiva, entusiasta. Nosotros la transmitimos toda, le pusimos en vivo todas las imágenes, en la que fue una convención de reencuentros, de gente que mostró sus emociones. Esos son los partidos. Y les recuerdo que la coyuntura electoral de esta es muy parecida a la coyuntura electoral post-invasión en las elecciones del 93, por los niveles de conflicto que se generaron con una de las fuerzas más importantes de ese momento, que era el PRD. Y le decía que en el 93, cuando el PRD fue a elecciones, su candidato, que aspiraba en ese momento, Ernesto Pérez Valladares, tenía una aceptación como de un 3 a 4%, pero fue construyéndola hasta convertirse en el presidente del periodo siguiente. Y movilizó ese partido. Y los adversarios del PRD decían que el PRD estaba muerto, que era un partido de bandidos, era un partido de militares, era un partido de ladrones, ¿te recuerdan? Y todo eso resultó nada más que en propaganda. Entonces he visto voces altisonantes, insultativas contra la nueva dirección, con el afán de impulsar a una corriente interna del cambio democrático para que no llegue a acuerdos de entendimiento político. Les voy a decir algo. Este país, frente a los retos que tiene, necesita de la unidad de sus estructuras políticas internas. Por ejemplo, necesita un cambio democrático unitario y fuerte. Necesita un PRD unitario y fuerte. Necesita un partido panameñista unitario y fuerte. Necesita que los partidos pequeños y medianos sean combativos. Necesita un FAT en el debate político para elevar el nivel de discusión y para que la democracia se fortalezca de sí. Y solo se fortalece la democracia cuando abandonamos el discurso descalificador. Ese discurso que hoy, hablando de corrupción, esconde en sí un ataque a la mujer. He visto acciones dirigidas contra la secretaria electa, denigrantes, más que como política, en el fondo como mujer. Entonces, todo esto tiene una intención: mantener las fuerzas del país colapsadas. Usted tiene que preguntarse, ¿quién se beneficia con la ruptura de la estructura política del país? Solo los que aspiran a quedarse con todo, quebrando a todos. Aquí hay empresarios especialistas en apropiarse de los que quiebran, porque siempre que alguien quiebra, alguien se beneficia. De manera que, porque están ocurriendo cosas importantes, no solamente en Panamá. Preste la atención a la correlación de fuerzas que se arma en el mundo, y ayer le hablaba de todo este problema en China, del interés de China en Panamá, del abandono de los Estados Unidos de América Latina. Los Estados Unidos no tienen política para el mundo, pero menos para América Latina. Entonces solo los países que construyen una unidad política, la unidad política no quiere decir que todos pensemos igual. Por eso yo me pronuncio categóricamente y rechazo esa descalificación que los tweets están mandando
aquí están los ladrones. Bueno, hay gente que son especialistas en ver la brusca en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Aquí hay gente que se las tira de comesantos o de puros y hablan de corrupción cuando proceden de ella. Entonces, les recuerdo nada más, hace apenas unos 40 años, el PRD lo daban por muerto. Las mismas, muertos, ladrones, asesinos, le decían de todo. Bueno, el PRD gobernó, y gobernó bajo Ernesto Pérez Valladares sentando las bases de nuestro desarrollo. Y gobernó con Martín Torrijos. Y Martinelli gobernó con errores y aciertos, pero creó infraestructuras del desarrollo nacional. Entonces, Cambio Democrático es una fuerza joven, que tiene que entender la nueva coyuntura en que se encuentra, compleja, pero hay que darle un espacio. Sus adversarios, estimados amigos de Cambio Democrático, no se lo van a dar, porque lo quieren dividido y preferiblemente puestos presos y liquidados. Eso es lo que lo quieren. Entonces hay que ser inteligente para no caer en la trampa de sus propios adversarios, pero yo se lo digo como panameño y no soy Cambio Democrático. Nuestro país necesita hoy más que nunca de la experiencia de nuestro pueblo y nuestros intelectuales. Le hablé en la mañana de hoy, comenzando el programa, de lo que aparece en Martes Financiero. Léase la columna que escribe, el artículo que escribe Ricaute Vázquez, Roberto Brenes, el joven Diego Vallarino, y no me he leído de Luis Ríos, pero lo voy a leer. He leído las tres. Muchas veces no coincidimos con ellos, pero aquí hay un planteamiento geopolítico estratégico. De eso, como ellos, hay miles de panameños en todos los partidos. La banca está llena de mujeres talentosas. Hombre, consultémoslas. No le hagas caso a los atorrantes que escriben insultos. El que solo sabe insultar no merece su atención. Preste la atención a los que le hablan con sinceridad y que no hacen suya la verdad, sino que tienen la capacidad de confrontarla en el debate abierto, respetuoso, amigable, constructivo. ¿Le parece?